Hola mundo, en este video vamos a dedicar un poco de tiempo para hablar sobre los componentes de React. En React los componentes nos permiten dividir la interfaz de usuario en piezas independientes y reutilizables. ¿Qué queremos decir cuando indicamos piezas independientes o piezas reutilizables? Veamos como ejemplo la siguiente imagen. Acá podemos ver cómo alguien ya pensó en abstraer en componentes independientes y reutilizables partes de una aplicación de lo que parece ser un directorio de empleados. Lo que vemos aquí es un layout, una interfaz de dos columnas, donde en la columna izquierda tenemos un directorio de empleados con cada uno de los empleados listados. Y a la derecha tenemos ya el detalle de algún empleado que fue seleccionado dentro del directorio. Y en el detalle podemos ver el nombre, la imagen un poco más grande y diferentes formas de que esa persona puede ser contactada. Entonces, para pensar en componentes, lo que tenemos que hacer es analizar un poco la interfaz de usuario de nuestra aplicación y analizar cuáles partes de la aplicación se están repitiendo más de una vez para poder abstraerlas en un mismo componente. Acá podemos ver cómo ambas columnas comparten un elemento en común que sería el header. Aquí tenemos un header con un título y de este otro lado tenemos otro header que es un título diferente, pero la funcionalidad es básicamente la misma, por lo cual podemos abstraerlo en un componente que esta persona llamó componente de header. En la columna izquierda podemos ver muchos elementos que se repiten una y otra vez, lo que sería la lista de empleados. Podemos ver que cada empleado tiene una imagen, tiene un nombre y tiene una posición, y por lo tanto este componente podría abstraerse en un componente llamado Employee List Item. La única diferencia sería que cada Employee List Item recibe una imagen, un nombre y una posición diferente, y la misma aplicación se encarga de renderear la información respectiva de cada uno. Por otra parte, no solo partes que se repiten en la aplicación podrían abstraerse como componentes, sino que estructuralmente también tiene sentido o algún tipo de sentido que sean abstraídos. Por ejemplo, la barra de búsqueda de esta aplicación está abstraída en un solo componente y toda la lista completa de empleados está abstraída en otro componente. Y por último, si analizamos un poco la columna derecha de la aplicación, tal vez aquí haya otras partes de la aplicación que se repiten una y otra vez, lo único que cambia es la información que está mostrando y que probablemente podrían también ser un componente por aparte. Entonces, ya dejando de lado la imagen como ejemplo y volviendo a nuestro código, es importante mencionar que existen dos tipos o dos maneras distintas de escribir componentes. Podemos escribir componentes de tipo funcional y componentes de tipo clase. De hecho, si vemos aquí en nuestro código, podemos ver que nuestro archivo de app.js lo que está haciendo es describiendo un componente de tipo funcional. Vemos una declaración de una función que es llamada app y esta función está devolviendo JSX. De hecho, los componentes funcionales también los podemos declarar como funciones flecha. Entonces, en vez de decir function app, podemos también declarar una constante llamada app y la vamos a inicializar como una función flecha. Entonces, es una función de tipo flecha y si guardamos nuestro código vuelve a compilar, no hay ningún problema en la hora de compilación y sigue funcionando la aplicación. Para este curso lo que vamos a utilizar son componentes de tipo clase en vez de componentes funcionales. Vamos a dejar los componentes funcionales para otro curso donde podemos aprovechar un poco más de tiempo y conocer sobre los hooks de React. Es un tema completamente aparte y un tema suficientemente grande como para que amerite un curso por aparte. Entonces, cuando ese curso esté listo, lo que voy a hacer es poner un card en la esquina de este video y también una anotación en la descripción del video para cuando eso esté listo lo puedan visitar. Por último, antes de cambiar nuestro componente a un componente de tipo clase, vale mencionar que en la actualidad en realidad no hay mucha diferencia entre un componente de tipo clase y un componente de tipo funcional. Las diferencias más que todo son a nivel de sintaxis. En este momento, noviembre de 2019, todo lo que puede hacer un componente de tipo funcional lo puede hacer un componente de tipo clase y viceversa. Entonces, cambiemos nuestro componente de tipo función a un componente de tipo clase. Como primer paso vamos a eliminar la declaración de nuestra constante y lo que vamos a decir es que una clase llamada app extiende react.component. Con esto estamos declarando nuestro componente como un componente de tipo clase y es importante que react.component es con una C en mayúscula.
En este momento, si intentamos compilar nuestro código, vamos a tener un error de compilación. ¿Por qué tenemos un error de compilación? Porque un componente de tipo clase en React devuelve JSX dentro de una función específica llamada render. Entonces vamos a agregar la función de render a nuestro componente y vamos a mover la sentencia de return dentro del render. Eliminamos este espacio en blanco y guardamos. Y vemos que nuestra aplicación ahora sí está rendereando al igual que antes. En este momento nuestra aplicación no tiene ninguna diferencia entre este componente y el componente funcional que habíamos declarado antes. A mí me gusta además dar un paso extra, un paso adicional que no es necesario para nada, pero siento que deja nuestro código un poco más limpio. En la sentencia de import React también vamos a importar con la sintaxis de destructuración de objetos. Vamos a importar el component, el react.component. Vamos a ver. Vamos a escribirlo bien. Component. Wow, no puedo escribir. Ok, react.component. Y en vez de decir que class app extends react.component, vamos a decir que extends component de una vez. Guardamos y no hay ningún cambio en nuestra aplicación. Y así de sencillo es como nosotros pudimos convertir nuestro componente de tipo funcional en un componente de tipo clase. Funcionalmente, como había dicho antes, estos dos componentes son exactamente iguales y su mayor diferencia van a ser nada más elementos de sintaxis. Entonces, con esto terminamos esta breve introducción al tema de componentes y en el siguiente video nos vamos a dedicar a modificar este JSX para agregar el esqueleto de nuestra lista de tareas. Entonces, no cambies de canal y nos vemos pronto.